Buenas noches, bienvenido a su programa Psicología en línea para psicólogos. El día de hoy tenemos dos invitadas, las doctoras Diana Ortiz y Lisette Torres, quienes nos ayudarán a resolver dudas acerca de las fobias específicas infantiles, el cual es un tema muy recurrente en nuestros consultorios. Para lo cual los invitamos a que envíen sus preguntas al Twitter @psicología en línea. Para comenzar, vamos a dar la bienvenida a la doctora Diana Ortiz, especialista en clínica infantil. Buenas noches, doctora. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, los miedos son normales, adaptativos y frecuentes. Por lo menos en los niños, ellos tienen miedo a sonidos fuertes, a estar solos en su cuarto, ese tipo de miedos. Por eso es importante hacer un diagnóstico para determinar si efectivamente el niño tiene un miedo o una fobia específica, porque son términos que suelen confundirse. Según el DSM-4, la característica es un temor marcado y persistente ante una situación o ante un objeto. Y esto siempre va a provocar una reacción fisiológica intensa como la ansiedad o un ataque de pánico. En este caso, el niño evita la situación o el objeto al cual le tiene miedo. En menores de 18 años el problema debe estar presente por al menos 6 meses. ¿Cuáles son los subtipos? Entonces, dentro de las fobias específicas tenemos varios subtipos. El primero es el tipo animal, es cuando el niño tiene fobia específica ante un animal como un gato, una serpiente, un ratón. Los de ambiente natural es cuando hay un miedo excesivo a las alturas, a las tormentas, a sangre de inyección, entonces tiene que ver con todos los procedimientos médicos. Situacional es cuando el niño tiene miedo a pasar por un túnel, pasar un puente peatonal, para volar por avión. Y otros, el último subtipo es donde no incluye las demás categorías. ¿Cuál es el ejemplo? Sonidos fuertes y personas disfrazadas. Bueno, doctora, muchas gracias por su información, pero ahora algunos televidentes nos están enviando a nuestra cuenta de Twitter información o preguntas acerca de cuál es el inicio y el curso de esta fobia. Bueno, claro que sí. Según un autor muy importante que es Caballo, en el 2005, habla de que la edad varía la edad de inicio de estas fobias varía de acuerdo al subtipo de fobia que pueda llegar a tener el niño, que se desarrolla normalmente en la infancia y la edad promedio está entre los 15 y los 16 años. Por ejemplo, las de tipo animal comienzan en la infancia, mientras que las situacionales empiezan generalmente en los últimos años de la adolescencia y es más frecuente en niños. En cuanto al curso, ¿cómo se manifiesta? Es un miedo desproporcionado, significativo, irracional. El niño no deja sentir miedo a pesar de las explicaciones que puede obtener de sus padres o de profesores. Tiene conductas de evitación hacia el objeto o hacia la situación. El diagnóstico, ¿cómo podemos determinar el diagnóstico? La exposición ante la situación o el objeto provoca inmediatamente una ansiedad, una reacción de ansiedad o puede tener un ataque de pánico. Evita el objeto o la situación, o si lo llega a soportar, lo hace con un intenso malestar. El criterio que es que es excesivo o poco razonable, pues eso no lo puede determinar el niño, ¿no? Porque no está como en la etapa de poder decir si ese miedo que está sintiendo es excesivo o poco razonable. Y el deterioro en su funcionamiento normal afecta de manera significativa su vida. Pero sí es importante nosotros poder diferenciar un diagnóstico. Por ejemplo, un niño que ha sido atacado salvajemente por un perro y tiene ese miedo de los perros, no lo podemos clasificar como una fobia específica. Ahí ya sería un trastorno por estrés postraumático. Muchísimas gracias, doctora, por sus aportes.
Asimismo, encontramos los criterios para el diagnóstico de la fobia específica F4002. A. Temor acusado y persistente, que es excesivo o irracional desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específica. B. La exposición del estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. Asimismo, se hace una aclaración que en los niños la ansiedad puede producirse con lloros, berrinche, inhibición o abrazos. C. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional, pero en los niños este reconocimiento puede faltar. D. Las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por las situaciones determinadas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales, académicas o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo. F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo. G. La ansiedad, las crisis de angustia, los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicas no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Asimismo, encontramos el diagnóstico diferencial, que sirve para hacer una correcta valoración de una enfermedad con respecto a otras parecidas con las que pudiera confundirse o solaparse. Las fobias específicas se pueden diferenciar de los trastornos de angustia con agorafobia, de la fobia social, de la evitación en el trastorno por estrés postraumático, de la evitación en el trastorno obsesivo compulsivo, de la evitación en el trastorno de ansiedad por separación, de la hipocondria, de la anorexia y bulimia nerviosa, trastornos psicotípicos y evitación no patológica de objetos o situaciones determinadas. Esto según el Manual Diagnóstico Diferencial de DSM-4. Doctora Lisset, una televidente nos pregunta sobre la comorbilidad de este trastorno. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, en cuanto a la comorbilidad de las fobias específicas, estos usualmente se suelen presentar al mismo tiempo con otras fobias específicas, así como se puede presentar con otros trastornos de ansiedad. Generalmente la fobia específica es menos grave que el estado comórbido, presentándose un diagnóstico añadido en lugar de ser el principal, porque es el que mayor malestar presenta al paciente. Sin embargo, la fobia específica es incapacitante y puede producir demasiado malestar para la persona que la adquiere. Doctora, otra televidente nos pregunta acerca de la etiología. ¿Cuál es la etiología de esta fobia específica? Bueno, investigaciones sobre el modo de adquisición de las fobias específicas realmente son muy escasas, debido a que los estudios son mínimos. Pero sin embargo, se considera que las fobias específicas son reacciones adquiridas. Según Rashman, en 1977, existen 3 vías de adquisición. Primero, por condicionamiento directo. Segundo, por aprendizaje por observación o por modelamiento. Y el tercero es por transmisión de información. Es decir, que las otras personas transfieren el miedo que ya poseen a otra persona. Adicionalmente, como ya sabemos, las fobias específicas se crean por condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante. Adicionalmente, existen experiencias aversivas directas o indirectas que generan la fobia. Para saber de pronto cómo se adquieren las fobias en unos niños y en otros no, se han propuesto 2 hipótesis. La primera es la hipótesis preparatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que biológicamente nosotros venimos predispuestos a tener fobia ante estímulos que para la humanidad han sido amenaza para la especie. Y la segunda hipótesis, es la de vulnerabilidad. Esto quiere decir que tenemos cierta vulnerabilidad biológica o psicológica que nos permite adquirir esta fobia. Adicionalmente, otras fuentes nos han dicho o nos hemos encontrado que también se puede adquirir o producir por una diátesis de estrés sobre el que actúan factores ambientales. Muchas gracias, doctora. Doctora, otra consulta persistente en el Twitter es ¿cuál es el medio de evaluación? ¿Cuáles son los medios por los cuales nosotros podemos determinar si efectivamente el niño tiene este trastorno o no? Claro que sí. Las fobias específicas tienen varios métodos para realizar evaluación. La primera son los inventarios de miedo,
La segunda es por observación, donde nosotros podemos verificar a qué es lo que el paciente o el niño le tiene fobia. Adicionalmente, autoinformes o autorreportes que emite el paciente que está presentando la fobia específica. Adicionalmente, por registros psicofisiológicos, donde podemos ver cuál es la alteración física que tiene el paciente ante ciertos estímulos que le generan malestar. Y finalmente, por una entrevista estructurada, donde podemos verificar cuáles son los elementos que le generan fobias específicas a los consultantes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Estimados televidentes, esto fue todo por el día de hoy. Hemos terminado el tema de fobias específicas. Nos vemos el próximo martes en un programa más de Psicología en línea para psicólogos.